de Caricuao, Yelmira Jiménez, dijo que el proyecto tiene un año en desarrollo. Aseguró que para la fecha solo se realizó el registro en el Ministerio del Transporte y posteriormente la colocación de la calcomanía B-Ticket. Favorecen en el caso de evitar de cargar efectivo por el tema de seguridad, pero también nos trae una gran desventaja porque el transportista no puede tener liquidez a la hora de accidentarse para la compra de un repuesto. Manejado a través de la página Patria, y la página Patria al hacer la totalización al finalizar el día iba a hacer el depósito en una cuenta del transportista, cosa que nosotros tenemos la desconfianza de ese sistema. En este sentido, indicó que se debe determinar un costo adecuado del pasaje para costear gastos de la unidad. 0,40, 0,50 centavos de dólar. En este momento, si usted haría un cálculo, para nosotros mantener medianamente operativa una unidad, debería estar un pasaje sobre los 12 bolívares. Durante un recorrido por algunas de las líneas de transporte público de la ciudad, pudimos constatar que choferes aún no tienen información precisa de la nueva modalidad en el cobro del pasaje, mientras que usuarios están de acuerdo con las nuevas iniciativas en el área. No sé qué te puede decir ahí. Ahí no entiendo nada de eso de digital. Lo mejor, todas las nuevas tecnologías son más adelanto para todo y más comodidad. El nuevo sistema integral del pago del pasaje en el transporte público y privado en todo el país contará con pagos electrónicos divididos en dos categorías. Uno será un subsidio a los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, y la otra categoría dirigida a todo público a través de la compra de un ticket disponible en el sistema Metro. Recientemente el Gobierno Nacional inició la primera fase del pasaje multimodal en transporte público y privado con 5.000 dispositivos en todo el territorio nacional. En la cámara de Luis Lara y Marcos Rojas, Milady Travieso, Globovisión. Gracias, Milady, por la información de la que vamos a avanzar en todo este escenario, a revisar específicamente el panorama, a analizarlo a esta hora en Primera Página con el señor Fernando Mora Salazar, ingeniero, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Transporte Terrestre e Interurbano y también secretario del Comando Intergremial de Transporte Terrestre. Gracias por acompañarnos en Primera Página, señor Mora Salazar, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes aquí en Globovisión por darnos a los transportistas la oportunidad de dirigirnos a la gran audiencia de Globovisión. Es un gusto. Señor Mora Salazar, le consulto luego de lo que escuchábamos en el material preparado por nuestra reportera Milady Travieso, le consulto, ¿qué saben ustedes respecto a este pasaje multimodal digital? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cómo ustedes van a poder adquirir a todo este tema en cuanto a tecnología para adaptar las unidades de transporte a este cobro a través de una tarjeta digital, a través de una tarjeta que se le va a entregar precisamente a los usuarios? Bueno, lo primero que nosotros queremos aclarar es que el sector transporte está totalmente de acuerdo que el sistema sea automatizado. Esto no es algo novedoso ni los venezolanos estamos inventando algo nuevo. No, es al contrario. Tenemos un atraso de más de 10, 15 años porque esto es un sistema que funciona en las grandes ciudades del mundo, donde el usuario tiene una tarjeta de transporte que puede ser utilizada tanto en el transporte superficial como en el subterráneo y en el transporte suburbano. Eso existe en la mayoría de las ciudades modernas del mundo y nosotros tenemos un atraso de más de 15 años. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo que no estamos claros es en el cómo se va a aplicar eso. O sea, no tienen detalles de este nuevo sistema. No, y el cómo, porque en otros países del mundo eso lo maneja bancos privados, que son los que a las 11 de la noche hacen el corte y le transfieren el dinero a los transportistas. Y como dijo la compañera Yelmira, bueno, hay una desconfianza porque nosotros no queremos que ese dinero sea manejado por el sistema Patria, sino que sea manejado por una entidad, banco, bien sea público o privado, pero que le responda a los transportistas por esos recursos. ¿Cómo en la actualidad ustedes sienten que está el sector para adaptarse a este escenario tecnológico, para implementar este tipo de políticas, como por ejemplo esta plataforma multimodal? El tema es tecnológico y el costo de esa tecnología. ¿Por qué? Porque es que con una tarifa como la que tenemos actualmente de 6 bolívares y 7 bolívares, 6 la corta y 7 bolívares, pues es imposible que el transportista tenga para comprar los equipos necesarios
para aplicar esta tecnología. ¿El Estado va a poner los equipos? Eso no nos lo han dicho, todo lo contrario. En las pocas reuniones que hubo con Betique se nos dijo que los equipos teníamos que pagarlos. Bueno, ¿y de dónde los vamos a pagar? Primero, porque un equipo de eso no baja de 250 a 300 dólares. Y con una tarifa de 7 bolívares, pues eso es impagable para el sector urbano, que es el donde tendría la mayor aplicación este sistema. En cuanto al escenario del aumento del pasaje, sabíamos que en marzo se iba a aumentar el pasaje de 6 bolívares rutas cortas, 7 bolívares rutas largas y rutas urbanas 10 bolívares. Se implementó esta tarifa, se está respetando esta tarifa por parte del sector de transporte. ¿Qué dicen los usuarios? Lo primero que tenemos que decir es que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esta tarifa, al igual que la compañera Yelmira, los estudios económicos que tenemos nosotros en cuanto a los gastos que tenemos dolarizados, por lo tanto todos nuestros gastos están dolarizados, nos da de que debemos tener una tarifa para mantener las unidades y que tanto el colector, el chofer como el propietario de la unidad puedan llevar comida a su casa alrededor de los 0,50 centavos de dólar. Eso sería el mínimo y eso no es lo que estamos cobrando. Ahorita estamos cobrando 0,26 centavos de dólar, lo que dice que nuestros transportistas están trabajando a pérdida y que cuando estas unidades requieran de hacer un mantenimiento mayor van a ser arrumadas porque los transportistas no van a tener cómo reparar las unidades por dos razones. La primera, porque la tarifa no da, y segundo, porque no hay manera de pedir un crédito en este país que no sea a 12 meses. La banca no presta y tenemos una restricción muy grande por parte del sistema financiero, ya que Sudeban no autoriza créditos mayores a los 12 meses. Entonces, es imposible y estamos asistiendo a un deterioro lento pero progresivo del sistema de transporte urbano que, de no tomar una medida correctiva a tiempo, bueno, volveremos a ver a las personas montadas en camiones. Usted acaba de decir que la tarifa que rige en la actualidad no es suficiente para cubrir todo lo que se necesita desde el sector transporte. Ahora le consulto, ¿cómo están haciendo, tomando en consideración que esa es la tarifa que se está cobrando en la actualidad? ¿Cómo hacen, por ejemplo, los transportistas para comprar cauchos que están costosos, para hacer un cambio de aceite, por ejemplo, e incluso para adquirir combustible, entendiendo que este subsidio de combustible no siempre está funcionando, o no funciona más bien como debería en todos los casos? Vuelvo y le repito, estamos asistiendo a un deterioro progresivo del sistema. ¿Por qué? Bueno, porque lo que usted acaba de decir, primero, no hay un transporte urbano que pueda poner combustible a precio dolarizado porque no hay tarifa que lo pague, tiene que parar la unidad. El sistema de combustible, el subsidio, viene manejándose de una manera muy irregular y que no está cumpliendo con los parámetros que se venían hace 4 o 5 meses atrás, que no era que era excelente, había poca afluencia de combustible, pero algo, y funcionaba el tema de la huella. Hoy en día eso no funciona, el sistema Patria pensamos que colapsó en ese sistema. Nosotros tuvimos reuniones hasta hace 2 meses, se nos prometió que el sistema Patria se iba a adaptar de nuevo, nos dijeron que nos reinscribiéramos de nuevo, se hizo el registro de todas las unidades, se hizo el registro de los conductores, pero seguimos teniendo problemas porque cuando los conductores llegan a las estaciones de servicio no les aparece la huella en la mayoría de los casos, o si les aparece la huella con un volumen de combustible insuficiente para que la unidad trabaje todo el día. Y en el caso de los interurbanos, pues nos desaparecieron. Nosotros que teníamos un cupo de 400 litros diarios, bueno, ahorita nos pusieron prácticamente en cero. El 90% del sector interurbano, los transportistas y sus choferes no les pasa la huella. Y en ese escenario, cuando no pasa la huella, cuando no se puede acceder al combustible subsidiado, ¿qué hace el transportista? Se para. En el caso de los urbanos y suburbanos, tienen que parar la unidad, porque la tarifa no le da para pagar ese combustible y llevar comida a la casa. No, eso es imposible. Nosotros le hemos dicho al Ejecutivo Nacional y lo hemos planteado por los medios de comunicación y en las mesas de trabajo, que así como se crea un bono de alimentación y un bono de guerra, bueno, debería crearse el bono de transporte que fuese de carácter obligatorio tanto para los empleados públicos y privados como para este bono dárselo también a los estudiantes y a las personas discapacitadas y jubilados, de manera tal de que el ciudadano se acostumbre a pagar una tarifa real
que le permita al transportista no solamente mantener las unidades, sino mejorar la calidad del servicio. Nosotros estamos bien lejos de tener un servicio de transporte urbano excelente. Uno visita cualquier ciudad de Latinoamérica o de Europa y se consigue primero que hay una masificación del transporte, o sea, donde están unidades con capacidad mayor a 70, 80 pasajeros cómodamente, y nosotros seguimos teniendo unidades de 26 puestos y 28 puestos con la mayor incomodidad del mundo, pero es porque el sector transporte no tiene los recursos para hacer una renovación de flota. No existe. Y el Fondo Nacional de Transporte no es alimentado con recursos, que es el único instituto que podría, y que lo hizo en el pasado, asumir una renovación de flota que es muy necesaria para el país. Nos corresponde hacer la pausa de la hora. Estamos conversando con el ingeniero Fernando Mora Salazar, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Transporte Terrestre e Interurbano. Al regreso, quisiera que analizáramos cómo está la situación en el terminal de San Antonio del Táchira. No está operando en la actualidad, usted lo denunciaba hace algunos meses cuando conversamos. ¿Cómo está en la actualidad? ¿Se reactivó? ¿Cómo se está movilizando la gente en San Antonio del Táchira? Y también